right, everyone. Hello. Hola a todos. Today's Friday, Hoy es viernes and today at church we're going to be focusing on the death of our Lord Jesus Christ. y hoy como iglesia vamos a enfocarnos en la muerte de nuestro Señor We know he died on a Jesucristo. Friday Sabemos que murió en un viernes from 9 o'clock in the morning de las 9 en punto en la to mañana 3 in the afternoon. a las 3 de la tarde. Tonight at church at 6:30, Hoy en la iglesia a las 6:30, Pastor Gabriel Pastor Gabriel will be teaching us about the cross va a enseñarnos sobre la cruz and what the Lord did for us on the cross. y sobre lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. But this week we've been talking about the passion of Christ, Pero esta semana hemos estado hablando sobre la pasión de the Cristo, last week of the life of Jesus. la última semana de la vida de Jesús. And it began on Sunday Y comenzó el domingo with his triumphal entry con su entrada triunfal into Jerusalem. hacia Jerusalén. Jesus rode on a donkey Jesús montó sobre un asno and he went into the holy city y entró a la santa ciudad. and he was presenting himself publicly as the Messiah. Y se estaba presentando a sí mismo públicamente como el He Mesías. fulfilled Zechariah chapter 9 verse 9 Él cumplió la profecía de Zacarías capítulo 9 versículo and 9 also Psalm 118 y también el Salmo as the 118, people were singing Hosanna, Hosanna. ya que la gente estaba cantando Hosana, Blessed is he Hosana. who comes in the name of the Lord. Bendito el que viene en el nombre That was del on Señor. Sunday. Y eso fue el domingo. And then on Monday, Pero después el lunes, Jesus, Sunday evening he left Jerusalem. el domingo por la tarde dejó He Jerusalén, went to Bethany, fue a Betania, about 3 kilometers away. a como una distancia de 3 kilómetros, And then he came back the next day. y después regresó al día The siguiente. whole week. Toda la He would semana leave Jerusalem in the evening, se iba de Jerusalén en la tarde come back in the morning. y regresaba en la So on mañana. Monday, Entonces, el lunes we discussed what he did on Monday, ya vimos lo que hizo el lunes, last night at church. ayer en la iglesia. He went in the temple, Entró al templo and those who were selling things, y aquellos que estaban vendiendo cosas he drove them out of the temple. los echó del templo. And he said, "This is my Father's house. My house is a house of prayer. Y él dijo, la casa de mi padre es una casa de oración. And you made it a den of Y thieves." ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. The religious leaders Los líderes were religiosos ripping off the people, estaban estafando a la gente, making profit from the people of God. ganando de ellas, It happens today teniendo un ingreso de ellas. Y esto ocurre hoy en día, as people try to make profit from God's people. cuando la gente está tratando de obtener ganancias de la gente. Jesus drove them out. Y Jesús los echó fuera. And then on Tuesday, Y después, el martes, well, Monday evening he went back to Bethany. bueno, ven, el lunes en la tarde regresó a Betania. Tuesday he came back. El martes regresó. And he was doing a lot of teaching, Y él estaba haciendo mucha enseñanza, a lot of ministry. mucho ministerio. But the religious leaders were opposing him. Pero los líderes religiosos se le opusieron. They didn't like what he did the day before No les gustó lo que hizo el día anterior, when he cleaned out the temple. cuando limpió el templo. And so he was teaching all day long. Entonces, durante todo el día él estuvo Then in enseñando. the evening, Y después, en la he tarde, left Jerusalem. él dejó He Jerusalén, went on the Mount of Olives subió al Monte de los and he Olivos taught the Olivet discourse. y él enseñó, dio allí o compartió ahí la enseñanza del Monte de los And Olivos. that's Matthew chapter 24 and 25. Y eso es Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Famous passages Son pasajes famosos about prophecy sobre in the profecía last days. en los últimos días. Now then he went to Bethany, Y después él fue a Betania. and we don't really know what he did on Wednesday. Y verdaderamente no sabemos lo que hizo en Probably miércoles. just rested Probablemente solo descansó because of what was going to happen to him the next days. por lo que le iba a ocurrir los días que vienen. Maybe during Wednesdays when Judas made the plot to betray Jesus. Quizá fue el miércoles cuando Jesús hizo ese plot para entregarlo, para traicionarlo. Plot is plan. Plan. Es un Plan. plan. Then on Thursday, Y después, el we're going to jueves, talk about that today. vamos a hablar sobre ello el día de The hoy. Last Supper. La última cena. Then they went to the Garden of Gethsemane. Después de ahí fueron al jardín del Getsemaní. And then he was betrayed by Judas. Y él fue entonces traicionado por And Judas. all night he was in trials. Y durante toda la noche estuvo en juicios. And then tonight at 6:30, Y hoy en la noche a las we're going to 6:30 talk about the cross. vamos a hablar sobre la And we'll cruz. take communion together. Y juntos tomaremos I want to comunión. encourage you, Y yo quiero animarte, if you can, si tú puedes, come in person ven en persona and let's take communion together. y tomemos la comunión And if you juntos. can't, Y si no then puedes, you can watch us online. entonces puedes vernos en línea. Okay? So let's go ahead and begin.
Open your Bibles to Luke chapter 22. Entonces vamos a comenzar a ver tu Biblia a Lucas capítulo 22 And let's go ahead and read verse 1. y vamos a leer el versículo 1. Can you read that, Ira? Sí, Lucas capítulo 22, versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Okay. Sí. So this is it's God's perfect timing. Ahora, este es el tiempo perfecto de Dios. This is the feast of the Passover. Esta es la fiesta de la Pascua. The Jews were celebrating this feast. Los judíos estaban celebrando esta fiesta. They were remembering Ellos estaban recordando how God saved them from slavery in Egypt. cómo Dios les salvó de la esclavitud de And he Egipto gave freedom. y les dio libertad. And how they killed a lamb. Y cómo es que mataron al They cordero put the blood over the doorpost of the house. y pusieron la sangre del cordero sobre los postes o los linteles de la And puerta. that lamb Y ese and the cordero blood y la sangre was for their freedom. era para su libertad. They were set free from Egypt. Fueron ellos liberados de Egipto. Now look at verse 7. Just skip to verse 7. Ahora saltémonos al versículo 7. It says, Then came the day of unleavened bread when the Passover must be killed. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la See, Pascua. they were getting ready to sacrifice the Passover lamb. Vemos que ellos estaban alistando para sacrificar al cordero de la Pascua. And Jesus was getting ready to be sacrificed on the cross. Y Jesús se estaba preparando para ser sacrificado sobre la cruz. Because he is that Passover lamb. Porque Él es ese cordero de la Pascua. He was sacrificed. Él fue sacrificado. His body was broken. Su cuerpo fue quebrantado. His blood was shed Su sangre fue derramada for our salvation. por nuestra That salvación. we could be set free. Para que nosotros podamos ser libres. Very beautiful timing that God has. Es un tiempo precioso el que Dios tiene. Here they are celebrating the Passover. Aquí están ellos celebrando la Pascua. And Jesus is about having his last meal. Y Jesús está a punto de tener su Now última look at verse comida. 2. Ahora mira el verso 2. And the chief priests and the scribes sought how they might kill him, for they feared the people. Dice el verso 2, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque see, le temían al pueblo. They wanted Jesus dead. Vemos que ellos querían que Jesús estuviera muerto. They couldn't stand him. No podían soportarlo. They wanted him gone. Quería que dejara de existir. And they were trying to figure out how can they do it. Y entonces estaban buscando cómo llevarlo a cabo. But they couldn't make their move Pero ellos no podían hacer su movida because they feared the people. porque le temían al pueblo. At this point, the multitude still followed Jesus. Hasta este punto, las multitudes todavía seguían They a Jesús. believed that he was of God. Ellos creían que Él era de Dios. But now they get the perfect opportunity. Pero ahora ellos obtienen la oportunidad Look at perfecta. verse 3. Mira el verso 3. It says, Then Satan entered Judas, surnamed Iscariot, who was numbered among the 12. Dice el verso 3, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. So it says that Satan entered Judas. Dice que Satanás entró en Judas. So now he is totally demon possessed. Ahora él está totalmente poseído por demonios. Satan himself Satanás mismo entered Judas. entró en Judas. Okay, so he's demon possessed. Él está poseído por demonios. Judas was never a believer. Judas nunca fue un creyente. If you look in the Gospel of John, Si tú ves el Evangelio de Juan, chapter 6, en el capítulo 6, verse 64, verso 64, it says this. dice esto. But there are some of you who do not believe. For Jesus knew from the beginning who they were who did not believe and who would betray him. Dice, pero Juan 6:64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba de entregar. See, Jesus knew already Vemos que Jesús ya sabía who believed in him and who didn't. quién creía en él y quién no. He knew who was going to betray him. Él sabía quién lo iba a And you traicionar. can't fool Jesus Christ. No puedes engañar a Jesús. He A knows Jesucristo, él sabe what's in our heart. lo que hay en nuestro And do we corazón. truly believe or not? Y si ciertamente creemos o And no. he knew that Judas was never a believer. Y él sabía que Judas nunca fue un creyente. Now, Jesus actually called Judas the devil. Ahora, Jesús de hecho llamó a Judas el diablo. In John 6, En Juan 6, verse 70 and 71. versos 70 y 71. Listen to what he said. Mira lo que dice.
Can you read that again? 6, 70 and 71. 70 y 71. Bien, no me deja lo encuentro. Acuérdate que mi Biblia está rara. O era más abajo, ya estaba ahí. Jesús le respondió, no he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Verse 71, please. Y el 71 hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar So not y only- era uno de los 12. Not only did Judas not believe, Ahora, no solamente Judas no creía, but Jesus said, pero Jesús dijo, one of you is the devil. uno de ustedes es el And diablo. he spoke of Judas Iscariot. Y él hablaba de Judas So Iscariote. Jesus called him the devil. Entonces Jesús lo llama a él el And he diablo. was demon Y él possessed. estaba poseído por demonios. Now, look what he does. Ahora, mira lo que hace. Turn back to Luke Regresa a Lucas 22, 22, verse 4 to 6. verso 4 al 6. So he went away and conferred with the chief priests and captains how he might betray him to them. And they were glad, and they agreed to give him money. So he promised and sought opportunity to betray him to them in the absence of the multitude. 4 al 6. Dice, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. So Judas went to the religious leaders, Entonces Judas fue ante los líderes religiosos and he devised a very dark plan. y él elabora un plan engañoso, sí, oscuro. A way where he could betray Jesus so the people wouldn't notice. Una manera en la que él pudiera entregar a Jesús y que la gente no se diera It cuenta. had to be done in the nighttime. Tuvo que ser llevado a cabo en la noche. It had to be done where there were no people around. Tenía que llevarse a cabo cuando no hubiera gente. And Judas knew the perfect spot. Y Judas sabía el lugar perfecto. Judas knew, Judas sabía, because he was one of the 12, porque él era uno de los 12, that Jesus often went to the Garden of Gethsemane. que Jesús muy a menudo iba al jardín del Getsemaní. And so Judas had the right opportunity Entonces Judas tenía la oportunidad in correcta the right moment y el momento correcto to betray Jesus. para traicionar a Jesús. Matthew's gospel tells us El Evangelio de Mateo nos dice that Judas asked them, how much money will you give me to betray him? que Judas les preguntó, ¿cuánto dinero me dan para entregarlo, You para see, traicionarlo? Judas was greedy. Vemos que Judas era avaro, He wanted money. codicioso, él quería dinero And he was willing to betray Christ for money. y estaba dispuesto a traicionar a Cristo por But dinero. we also know that Judas was a thief. Pero también sabemos que Judas era un ladrón. It tells us in the Gospel of John, Nos dice en el Evangelio de Juan, in chapter 12, en el capítulo 12, verse 4 to 6, 12, 4 al 6, that he was a thief. nos dice ahí que él era un ladrón. Let's read that. 12, John 12, verse 4 to 6. del 4 al 6. Juan 12, del 4 al 6. Dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de, no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. See, Judas wasn't concerned about the poor, Vemos que Judas no estaba preocupado por los but pobres, he was in charge of the money. sino que él estaba encargado del dinero And he was stealing money. y estaba robando dinero. He was stealing the money that the Lord's money is the Lord's money. Estaba robándose el dinero del Señor. What a traitor at heart Qué traidor de to corazón steal money from the ministry. para robar dinero del ministerio. Now, the religious leaders were probably they couldn't believe this. Ahora, los líderes religiosos no podían creer esto. They were trying to figure out how to get Jesus, Ellos estaban tratando de encontrar cómo capturar a Jesús, but they were afraid of the people. pero le temían al pueblo. And now Judas, this plan falls right into their laps. Y entonces Judas, con este plan, cae justo sobre ellos, In a way they probably never expected. de una manera en la que quizás nunca lo esperaban. Somebody so close to Jesus Que alguien tan cercano a Jesús was willing to betray him. estaba dispuesto a It traicionarlo. was like a dream come true. Fue como un sueño vuelto They realidad. had a defector within the ranks. Tenían Defector? Defectador. un defector
así se dice defective? No sé. A traitor Tenían un traidor within the ranks of the disciples. entre los discípulos. And he said that he was going to do it with a kiss. Y él les dijo que lo haría con un beso. He was going to identify Jesus by the one he would kiss. Él dijo que identificaría a Jesús con un beso. Because that is the way a student would greet their rabbi, their teacher. Porque esta era la manera en la que un estudiante saludaba a su maestro They would, rabí. with a kiss, Con un beso. with affection. Con afecto. And that's what Judas did. Y eso fue lo que hizo He Judas. betrayed Jesus with a kiss. Traicionó a Jesús con un Even beso. Jesus said, Y aún Jesús dijo, Judas, Judas, with a kiss, con un beso, you're going to betray the Son of Man? ¿vas a traicionar al Hijo del Hombre? Yeah, he's like, come on, don't be a hypocrite. Esto es como decir, vamos, no seas hipócrita. It's a sign of affection, Es una muestra de afecto. and you're a betrayer. Y tú eres un You're a traidor. backstabber. Tú eres alguien que clava por la Now, espalda. Judas, his name today is synonymous Y with the traitor. hasta hoy en día el nombre de Judas es sinónimo con un traidor. Not too many people name their children Judas. No muchas personas nombran a sus hijos Judas. Think about it. Piénsalo. Who wants to name their child Judas? ¿Quién quiere nombrar a sus hijos Judas? Because his name is associated with the traitor. Porque su nombre está asociado con el traidor. Now look at verse 22, 7 to 10. Luke 22, 7 to 13. I'm sorry. Ahora leamos Judas. Lucas 7 al 22. 7 to 13. Ah, no, 7 al 13. Va, dice, luego, el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que comamos. Verso 9, ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. So the Lord had everything under control. Entonces el Señor tenía todo bajo control. Now look at verse 14 to 16. Ahora veamos el verso 14 al 16. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. So Jesus had a deep desire to have this meal with his disciples. Jesús tenía un deseo profundo de tener esta cena con sus He wanted to discípulos. spend quality time with them. Él quería pasar tiempo de calidad con He was ellos. going to teach them so many things. Él les iba a enseñar tantas cosas And he did. y lo hizo. Guess what? Pero ¿qué crees? It's recorded in the Gospel of John Está registrado en el Evangelio de Juan, from chapter 13 del capítulo 13 all the way to chapter 17. hasta el capítulo You 17. can read about what he taught them. Tú puedes leer sobre lo que Él les enseñó. Matter of fact, I want to give you homework. De hecho, quiero darte tarea. Read that today. Léelo hoy. John chapter 13 to 17. Juan capítulo 13 al capítulo And you will see all the 17. things that he taught them during that dinner with them. Y vas a ver todas las cosas que Él les enseñó durante esa cena. This would be the last time that he would celebrate the Passover with them. Y esta iba a ser la última vez que Él celebrara la Pascua con ellos. The Passover was about to be fulfilled, the La- real meaning. El verdadero significado de la Pascua estaba por cumplirse. Today we don't celebrate the Passover. Hoy no celebramos la Pascua. Today we celebrate the death, burial, and resurrection of Jesus Christ Hoy celebramos la muerte, sepultura y resurrección de nuestro by Señor taking Jesucristo. communion together. Al tomar la comunión We're doing that juntos. tonight Y lo vamos a hacer hoy en la at noche 6:30. a las 6:30. Come to church. Ven a la iglesia. Let's take communion together. Tomemos comunión juntos. Let's worship the Lord together. Alabemos al Señor juntos. Let's remember what Jesus did. Recordemos lo que Jesús Now hizo. look at verse 17 to 20. Ahora mira del 17 al 20. Dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Versículo 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. So 20. 20. 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. So Jesus took the bread Entonces Jesús tomó el pan and he gave thanks to God. y dio gracias a It's Dios. always good to give thanks to God Siempre es bueno dar gracias a Dios for the food that we eat. por la comida que And he comemos. said, "This is my body, Y dijo, este es mi cuerpo, which is given for you." el cual es entregado por It was ustedes. given. Fue dado. See, Jesus' life was not taken, Vemos que la vida de Jesús no le fue tomada, but it was given. sino que fue dada. Jesus said, Jesús dijo, "No one takes my life. nadie me quita mi I vida. give it willingly." Yo la doy, yo la entrego That's what he libremente, did for you. de voluntad. Eso es lo que hizo por ti, That's what he did for me. es lo que hizo por mí. This is my body given for you. Dice, este es mi cuerpo entregado por Then he said, ustedes. "Do this in memory of me." Y después dijo, hagan esto en memoria de After mí. dinner, Después de la he cena, took the cup tomó la and copa he said, "This is the cup of the new covenant y dijo, esta es la copa del nuevo pacto in my blood, en mi sangre, which is shed for you." la cual es derramada por You ustedes. see, it was the blood of the Lamb of God, Vemos que esta era la sangre del Cordero de Dios, that was shed for the sins of the world. que fue derramada por los pecados del mundo. Jesus' own blood. La misma sangre de Jesús, It was the blood of the new covenant. la sangre del nuevo pacto. The old covenant El viejo pacto was the law of Moses. era la ley de Moisés. The new covenant El nuevo pacto is the grace of God. es la gracia de The Dios. law came through Moses, La ley vino por medio de Moisés, but grace and truth came through Jesus Christ. pero gracia y verdad vinieron por medio And de we're not under the Jesucristo. law anymore. Y nosotros ya no estamos bajo la ley, We are under grace. ahora estamos bajo la gracia. Amen? Amén. Because it's based on the faithfulness of Christ Porque está basada en la fidelidad de and Cristo what he did, y en lo que Él not hizo. what I do. No lo que yo hago. I can never be good enough, Yo nunca podré ser lo suficientemente bueno, but we trust in Christ. pero confiamos en And Cristo. Jesus said, Y Jesús dijo, "Do this in memory of me." hagan esto en memoria de mí. That's what we're going to do tonight. Y eso es lo que vamos a hacer hoy en la We're going to noche. take communion. Vamos a tomar And we're going to do comunión it in memory y lo vamos a hacer en memoria of the sacrifice del sacrificio that Jesus made on the cross. que Jesús hizo en la cruz. We don't celebrate the Passover anymore, Ya no celebramos la Pascua, but we celebrate the new covenant, pero ahora celebramos el nuevo the pacto, body el cuerpo and the blood of Christ. y la sangre de Cristo. And we're very grateful Y estamos muy agradecidos because he did for us porque Él hizo por what we nosotros could never do for lo ourselves. que nunca podremos hacer por nosotros. After the dinner, Después de la cena, Jesus and his disciples went into the garden now. Jesús y sus discípulos ahora van al jardín. Look at John chapter 18, Mira Juan capítulo 18 and let's look at verse 1. y veamos verso 1. Juan capítulo 18 verso 1. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. So they crossed the Kidron Valley. La, Aquí I dice lost it. algo de Sidrón. Ah, El torrente de... ok, bien, va. Dice, el torrente de Cedrón, Okay, they went through there. atravesaron por ahí. The word Kidron, La palabra Cedrón it means murky or dark. Dark. significa oscuro. And they went through that dark place. Y ellos atravesaron ese lugar And they oscuro went up to the mountain called Olives, the Mount of Olives. y subieron al monte llamado de los Olivos And they went to a garden called Gethsemane. y entraron a un jardín llamado Getsemaní. There was a time of agony Allí hubo un tiempo de agonía before Jesus was arrested. antes de que Jesús fuera arrestado. Jesus knew what was coming. Jesús sabía lo que venía. He knew that the sins of the world were going to be put upon him. Él sabía que los pecados del mundo iban a ser puestos sobre él. He knew that he was going to go through torture, Él sabía que iba a pasar por tortura, that he was going to be crucified, que lo iban a crucificar and he was going to be made a curse. y que iba a venir a ser maldito. And so he entered the garden with his disciples. Entonces él entró al jardín con sus discípulos And then it says he took Peter, James, and John, y dice que tomó a Pedro, Santiago y Juan and they went a little farther. y se fueron un poquito más And adentro. Jesus told them, Y Jesús les dijo, "My soul is sad even to the point of death." dice, mi alma está angustiada aún al punto de la And then muerte. he said, "Watch and pray." Y después les dijo, velad y orad. This is in the other Gospels. Esto está en los otros evangelios. And then Jesus went a little further, Y después Jesús fue un poquito más lejos and he fell on the ground, y cayó sobre el suelo and now he's in agony. y ahora él ya está en agonía. And it says he's sweating
but it's coming out like drops of blood. y dice que está sudando y las gotas salen como It sangre. has been documented Ha sido documentado. that, well, the word Gethsemane, Bueno, la palabra Getsemaní it means the olive press, significa la prensa de olivo, okay, where they would press olives to make oil. donde presionaban las aceitunas para hacer olivo. And there, the soul of Jesus was being pressed. Olivo para hacer aceite. Y ahí en ese lugar el alma de Jesús estaba siendo comprensada And blood was coming out. y sangre estaba saliendo. When there's great emotional stress, Cuando hay un estrés emocional tan grande, the blood vessels can rupture los vasos sanguíneos pueden romperse in our sweat glands, en como nuestro sudor, and it produces blood mixed with water. glándulas del sudor, y esto produce sangre mezclada con agua. And that's what Jesus coming out of his forehead, Y es lo que estaba saliendo de la frente de like Jesús, all over his body. que corrió por todo su cuerpo. It's coming out from all over. Oh, his está body. saliendo, perdón, de todo su cuerpo. Like he was sweating blood. Como si estuviera sudando sangre. He was in battle. He went to war. Estaba en batalla, había ido a la guerra. In the garden, En el jardín, God told Adam Dios le dijo a Adán that he would work by the sweat of his brow. que él iba a trabajar con el sudor de su frente. Well, Jesus now went to work, Bueno, ahora Jesús fue a trabajar and he was sweating blood. y estaba sudando sangre. He went to battle for us. Fue a la batalla por He nosotros. went to war Él fue a la guerra to accomplish for us para lograr por nosotros salvation. la salvación. And Jesus said to his father, Y Jesús le dijo a su padre, he said, Father, if it is possible, le dijo, Padre, si es posible, let this cup pass from me. que esta copa pase de mí. Nevertheless, not my will, but thy will be done. Pero, sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. He pleaded with God, Él, the Father, él, begged él rogó con el Padre to deliver him para que lo libere from what was coming. de lo que venía. But there was no other way. Pero no había ningún otro camino. It was the only way. Era el único He camino. had to shed his blood. Él tenía que derramar su sangre. He had to be sacrificed. Tenía que ser The sacrificado. perfect sacrifice. El sacrificio perfecto. Without spot or blemish. Sin mancha ni defecto. There was a temptation to probably forsake the Father's will. Había una tentación de probablemente abandonar la voluntad del Padre. But even though his soul was sorrowful, Pero aún su alma estaba sorrowful, triste, even to the point of death, hasta el punto de la muerte. but yet Jesus won the victory. Pero Jesús ganó la He victoria. said, thy will be done. Dijo, hágase tu voluntad. He was in submission to the will of the Father. Él estaba en sumisión a la voluntad del Padre. Then he returns to his disciples Después regresa a sus and he discípulos finds them sleeping. y los encuentra durmiendo. Very typical Muy típico. during prayer meetings. Durante las reuniones de oración They were asleep. estaban And dormidos. Jesus said to Peter, Y Jesús le dijo a Pedro, could you not watch with me 1 hour? ¿no puedes velar conmigo durante una hora? Then he said, watch and pray, Y después le dijo, vela y ora lest you enter into temptation. para que no entres o no caigas en And then tentación. he said, the spirit is willing, Y después le dijo, el espíritu está but the dispuesto, flesh is weak. pero la carne es débil. Prayer can keep us from falling into temptation. La oración nos puede mantener o alejarnos de caer en tentación. Usually we fall into temptation when we're not praying. Usualmente caemos en tentación cuando no estamos orando. And Peter would eventually fall. Y Pedro eventualmente caería And he denied Jesus 3 times y negó a Jesús 3 veces because he wasn't praying. porque no estaba orando. Jesus, watch and pray, Y Jesús le dijo, vela y ora lest you fall into temptation. para que no caigas en And tentación. Peter slept Pero Pedro se quedó- and durmió he fell into temptation. y cayó en tentación. But the spirit is willing, but the flesh is weak. Pero el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. And Jesus went away the second time Y entonces Jesús se fue por segunda vez and prayed. y oró. Jesus went away for a third time. Y después Jesús se fue por tercera vez. And then he said, the hour has come. Y entonces dijo, la hora ha llegado. He that is going to betray me is here. El que me va a traicionar ya está aquí. Now look in John 18, verse 2. Ahora mira en Juan capítulo 18, And versículo 2. Judas, who betrayed him, also knew the place, for Jesus met often there with his disciples. Dice Juan 18, verso 2.
Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. So Judas knew where the place was. Entonces Judas sabía dónde estaba este He lugar. knew where to take the guards. Él sabía a dónde llevarlos He knew a los Jesus was going to guardias. be there. Él sabía que Jesús iba a And so estar he ahí. took them there Entonces los llevó ahí to betray Christ. para traicionar a Verse Cristo. 3. Verso 3. Then Judas, having received a detachment of troops and officers from the chief priests and Pharisees, came there with lanterns, torches, and weapons. Dice el verso 3, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. So Judas came with troops Entonces llegó con Judas con tropas or soldiers. o soldados. These were Roman soldiers. Estos eran soldados romanos. They were in Jerusalem for the Passover. Estaban en Jerusalén por la Pascua. And he had officers, you have to see what it says there, officers from the chief priests. Dice aquí que tenía alguaciles de los principales sacerdotes. These are temple priests. Estos eran Policías- sacerdotes, temple priest. Oh, I'm sorry. Temple priest. Temple police. Eran como la policía del templo. Okay? So they were armed with weapons. Estaban armados con So you have the armas. civil people, the civil government, Entonces tenías al gobierno civil and the religious people. y también a la gente They religiosa. joined forces Ellos unieron to fuerzas come after Christ. para ir tras Cristo. And it says he had a detachment. I think it says compañía in Spanish. Dice aquí al español que tenían compañía. That means they had 600 men. Esto quiere decir que tenían 600 hombres. Who are they going after? ¿Por quién iban? Bin Laden? ¿Por Bin Laden? Some terrorist? ¿Algún No, terrorista? they're going after Jesus. No, iban por Jesús. And they bring 600 men. Y llevan consigo 600 hombres. And then verse 4 to 6. Y después del verso 4 al 6. Jesus, therefore, knowing all these things that would come to him, went forward and said to them, Who are you seeking? And they answered, Jesus of Nazareth. And Jesus said, I am he. And Judas, who betrayed him, also stood with them. Now, when he had said, I am he, they drew back and fell to the ground. Dice el verso 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. So we see here that Jesus is in control, no one else. Entonces aquí vemos que Jesús está en control, nadie más. No one took his life. Nadie le quitó la vida. He gave it willingly. Él la entregó voluntariamente. When he said, I am he, Cuando dijo yo soy Él, that was a powerful statement. esta es una declaración poderosa. That's the name God gave Moses in the wilderness. Ese es el nombre que Dios le dio a Moisés en el desierto. When he said, I am. Cuando le dijo yo soy. And when Jesus said that, Y cuando Jesús dijo esto, 600 men fell to the ground. 600 hombres cayeron al suelo. Imagine that. Imagina The eso. power of his word. El poder de su palabra. He said, I am. Cuando dijo yo soy. And they all fell down. Y todos cayeron. Because he's God Almighty. Porque Él es el Dios todopoderoso. He was there, the Él- great I am, Él estaba ahí, el gran yo soy. in front of the people. Enfrente de la And gente. they all fell down. Y todos cayeron. Now look at verse 7 to 9. Ahora mira el verso 7 al Can 9. you read that, please? Dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Verso 8, respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos. 8 and 9? Yeah. Verso 9, y para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. So Jesus said, if you're looking for me, let these people go. Entonces Jesús dijo, si me estás buscando a mí, deja que esta gente se vaya. He was the substitute. Él era el sustituto. He said the same to the Father about us. Le dijo lo mismo al Padre sobre nosotros. In other words, judge me En otras palabras, júzgame a mí and let these people go. y deja que esta gente se vaya. I'll pay the price. Yo pago el precio. And then it says, be Judas. Después dice que Judas, In the other Gospels, it tells us. nos dice en los otros evangelios, We're going a little longer today, hoy estamos yendo un poquito más, so just let's go for it. solamente vamos. It's a special day. Es un día especial. So Judas said, greetings, teacher, Y and he entonces, kissed him. Judas le dijo saludos, maestro, y lo besó. The sign of affection, La señal de afecto, of devotion. de devoción. And Judas used that sign
to betray Y Christ. Judas usó esa señal para traicionar a Cristo. He might have kissed the Lord, Quizá él besó al Señor, but he was standing with the enemy. pero estaba en pie junto con el enemigo. Okay, and Jesus says, Y Jesús with a kiss, le dice con un beso, you're going to betray me? me vas a traicionar. In other words, don't be a hypocrite, Judas. En otras palabras, es decir, no seas hipócrita, You're Judas. either for me or against me. Ya sea, o estás conmigo o estás en contra Don't mía. show me affection No me muestres afecto when you're really against me. cuando en realidad estás en contra de mí. See, we can show the Lord outward affection Vemos entonces que nosotros podemos mostrarle al Señor afecto externo, when our hearts are really far from Him. pero nuestros corazones están muy lejos de So be Él. careful Entonces, cuidado, that we don't show affection when our heart's not there. que no mostremos afecto cuando nuestro corazón no está Now, ahí. verse 10 and 11. Ahora, versos 10 y el 11. Let's read that. Leámoslo. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Verso 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? So when they came to get Jesus, Entonces cuando ellos vinieron por Jesús, remember Peter was asleep acuérdate, Pedro estaba dormido and he woke up y despertó. and he took out his sword Y entonces sacó su and espada he cut off the ear of the high priest servant. y le cortó la oreja al siervo del sumo Do you sacerdote. think Peter was trying for his ear? ¿Tú crees que Pedro estaba apuntándole a la oreja? Or you think he was going for his head? ¿O crees que iba por la I cabeza? think he was going for his head. Yo creo que iba por la cabeza. But remember, he just woke up. Pero acuérdate, se acaba de He was half despertar. asleep. Estaba medio dormido. And Jesus said, Peter, put back your sword. Y Jesús le dice, hey Pedro, guarda tu espada. I must drink this cup. Debo tomar esta copa. The cup was the cup of the wrath of God, Y esta copa era la copa de la ira de Dios. suffering and death. Sufrimiento y muerte. There was no other way. No había ninguna otra And manera. Jesus said, I must drink the cup. Y Jesús dijo, debo beberla. He was submitting to the will of God. Se estaba sometiendo a la voluntad de Dios. Peter was resisting the will of God. Pedro estaba resistiendo la voluntad de Dios. Earlier, Jesus told Peter, Más temprano Jesús le dijo a Pedro, get behind me, Satan. ponte detrás de mí, Satanás. Because Peter didn't want him to go to the cross. Porque Pedro no quería que Jesús fuera a la cruz. And Jesus said, get behind me. Y entonces Jesús le dijo, ponte detrás de The mí. best thing that Peter could do here, the best he did Lo mejor que hizo Pedro aquí is he cut off the ear of the servant. es que cortó la oreja del siervo. But later, Peter was going to learn how to use the sword of the Spirit. Pero más adelante Pedro iba a aprender a cómo usar la espada del He was Espíritu. going to learn how to use the word of God. Él iba a aprender cómo usar la palabra de Dios. And on his first sermon, Y en su primer sermón, 3,000 souls converted to Christ. 3,000 almas se convirtieron a Cristo. And his message cut them to the heart Y su mensaje les cortó hasta el corazón. as he preached the gospel. Porque predicó el And the Evangelio. word of God Y la palabra de cut Dios them in the heart. los cortó al And corazón. they repented. Y se arrepintieron. And they came to Christ. Y vinieron a And they were Cristo. baptized. Y fueron That's the bautizados. power of the Spirit. Ese es el poder del The Espíritu. power of the word of God. El poder de la palabra. And Jesus, La palabra de Dios. Y Jesús, one of his last miracles uno de sus últimos milagros is he put the ear back on. es que puso la oreja de regreso. Imagine that. Imagínate His eso. enemies, Sus they enemigos came to get him, vienen por and él he picked up the ear y él levanta la oreja and he put it back on. y se la pone otra And vez. that was the touch of love, Y ese fue un toque de amor. because Jesus loved his enemies, Porque Jesús amó a sus enemigos, even the ones who were trying to kill him. aún aquellos que estaban tratando de That's how matarlo. we need to be, like Christ. Y es así como nosotros necesitamos ser, como Cristo. But Jesus told Peter, Pero Jesús le dijo a Pedro, Peter, Pedro, don't you know ¿qué no sabes? I can ask my Father right now, Que yo puedo pedirle a mi Padre ahora mismo and he will send more than 12 legions of angels? y Él enviaría más de 12 legiones de One ángeles. legion Una legión is 6,000. son 6,000. He said, I could ask for 12 legions. Él dijo aquí, yo puedo pedir 12 That would legiones. be 72,000 angels. Estos serían 72,000 We ángeles. know in the Old Testament, Sabemos en el Antiguo Testamento angels are powerful. que los ángeles son In poderosos. one night, En una noche, one angel un ángel killed 185,000 Assyrians. mató a 185,000 asirios. Imagine what 72,000 angels could do. Imagina lo que pudieran hacer 72,000 ángeles. Do you think Jesus needed Peter's help? ¿Tú crees que Jesús necesitaba la ayuda de Pedro? Do you think he needs anyone's help? No.
¿Tú crees que necesita la ayuda de He's in alguien? full control Él está en total of this whole control scenario. de todo este escenario. He's in control. Él está en It's control. his plan Es su plan. is being fulfilled. Se está cumpliendo. Then he tells the multitude, Y después le dice a la multitud, have you come to take a robber or a thief with swords? ¿han venido a llevarse a un ladrón con espadas? I taught you daily in the temple. Yo diariamente les enseñé en el templo You never took me. y nunca me arrestaron, nunca me tomaron. But he said, but this is your hour of darkness. Pero les dijo, esta es su hora de obscuridad. You see, they came in the night. Vemos que vinieron en la noche. Now it was around 2 in the morning, Ahora ya era alrededor de las 2 de la mañana, Friday morning. viernes por la And he mañana. said, it's the hour of darkness. Y él dijo, es la hora de tinieblas, de obscuridad. It was all under the influence of evil forces of darkness. Todo estaba bajo la influencia de las fuerzas de maldad. It's a spiritual battle. Era una batalla espiritual. All of Jesus' disciples now fled. Todos los discípulos de Jesús a este punto huyen. They left him alone. Lo dejaron solo. Now, verse 12. We'll finish with this. Vamos a terminar con este verso 12. Then the detachment of troops and the captain and the officers of the Jews arrested Jesus and bound him. Dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. And they took him now to try him. Y ahora se lo llevaron para enjuiciarlo. He would go through 6 trials Él iba a pasar por 6 juicios in that night, in that one night. en esa noche. 3 of them 3 de ellos before the religious leaders, ante los líderes and religiosos 3 of them y los otros 3 before the Roman officials. ante oficiales romanos. One was before the high priest. Uno era ante el sumo sacerdote His name was Ananias. y su nombre era Ananías. Ananías. And the other one was Caiaphas. Y el otro era Caifás. And then the third one was the Sanhedrin. Y después el tercero era el Sanedrín. And then with the Romans, Y después con los romanos he was taken to Pilate. fue llevado ante Pilato, Then he went to Herod. después ante Herodes And then he went back to Pilate. y después regresó con Pilato. All that night he was in trial. Durante toda la noche estuvo en juicio And then they beat him. y después lo And golpearon, they whipped him. lo latigaron And then Friday morning, y el viernes en la from mañana, 9 o'clock desde las 9 de la to mañana 3 o'clock, hasta las 3 de la the Son tarde, of God el Hijo de Dios was crucified fue crucificado for the sins of the world. por los pecados del But we're going mundo. to talk more about that this evening. Y vamos a hablar más al respecto But esta always tarde. remember, Pero siempre recuerda, no one took Jesus' life from him. nadie le quitó la vida a Jesús. Okay? There was a lot of battle going on in the garden. Había mucha batalla en el jardín, But Jesus surrendered his will to the will of the Father. pero Jesús rindió su voluntad a la voluntad del And there, Padre. so it was there in the garden Entonces fue ahí en el jardín that Jesus won the victory for us. donde Jesús ganó la victoria por nosotros. Have you received Jesus Christ ¿Has recibido a as your Jesucristo Lord and Savior? como tu Señor y If Salvador? you've never received Jesus, Si tú nunca has recibido a He Jesús, loves you. Él te ama, He went to the cross. fue a la cruz, He gave his life. dio su He vida, died for our sins. murió por nuestros And he rose pecados again y on the resucitó third day. al tercer Why día. don't you open your heart ¿Por qué no abres tu and corazón receive Christ y recibe a as your Cristo Lord and Savior? como tu Señor y Salvador? Just repent. Solo Turn arrepiéntete, from your sins. aléjate de tu pecado Turn to Jesus. y ven a Jesús. Trust in Him. Confía en Él, Ask Him pídele to come into your life, que entre a tu vida, to be your Lord que sea tu and Señor to be your Savior, y que sea tu and to Salvador forgive you of your sins. y que te perdone tus And pecados believe y cree that He died on the cross que Él murió en la cruz for your sins por tus pecados so you can have your sins cleansed. para que tú puedas tener tus pecados limpios. So receive Christ. Seas limpio de tus pecados. Entonces recibe a If you Cristo. never have, Si nunca lo has let us hecho, know. déjanos We saber. want to pray for you. Queremos orar por ti. Send us a message Mándanos un mensaje and we'll respond to you. y vamos a All responderte. right? We'll see you tonight at 6:30 Bien, pues nos vemos hoy a las as 6:30 we study more of the cross. conforme para estudiar más de la cruz. All right, God bless you. Bien, Dios los bendiga.